Bien, vamos a continuar entonces con la persistencia de datos y en este caso vamos a comenzar con RealM. Real prácticamente nos permite igual almacenar información de modo persistente, es una alternativa prácticamente al gestor que ya viene por defecto en Android, que es SQLite. Entonces, las ventajas de RealDB es que tiene soporte para múltiples lenguajes, entre ellos prácticamente pertenece a iOS, ¿ya? Por lo tanto es compatible con los lenguajes para programar iOS, compatible con el lenguaje Java, con Kotlin para programar en Android y también con Xamarin. Entonces, al ser un gestor un poco más moderno, en realidad, maneja la información, esa es otra diferencia, como una colección de objetos. Es decir, no utilizamos el SQL, sino que manipulamos la información, las tablas, en realidad, que se crean de manera interna a través de objetos y sus relaciones. Bien, entonces vamos a ir primero con la instalación. ¿Cómo podemos hacer para instalar o para usar Real en un proyecto Android? Bien, ¿qué hacemos? Entonces no hemos creado un nuevo proyecto acá. Bien, ya tengo un proyecto nuevo que le llamé app Real Producto. Aquí está el main activity en blanco, no hemos programado nada todavía, solamente file new project. Ok, un proyecto normal. Entonces, ¿qué hacemos para tener Real dentro de nuestro proyecto? Como no viene de manera nativa como SQLite, pues tenemos que descargar, ¿no? Y para descargar nos vamos a ir a la página oficial de Real, que es real.io. Si vemos aquí la documentación, nos vamos a ir acá donde dice base de datos. Aquí tenemos, fíjense, los distintos lenguajes que soporta: Java, Kotlin, Swift, Objective-C, JavaScript y .NET. Bien, entonces nosotros vamos a ver la documentación para Java. Y aquí nos explica, es muy importante revisar la documentación oficial de esta página. Ahorita estamos en la versión 7.0, pero es la versión beta. Entonces, en la versión beta, pues no nos conviene estar en la versión beta, ¿no es cierto? La última versión estable es Real 6.0.2. Entonces vamos a ver si de aquí podemos ir a la versión 6.0.2, que es la versión estable. Bien, entonces en esta versión de Real Java 6.02 nos dice cuáles son los prerequisitos, cómo instalarlo y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, necesitamos mínimamente Android Studio, la versión 1.51 o superior, un JDK versión 7 o superior, es decir, que menor al JDK versión 7 no podríamos instalar Real. A ver, ¿qué más? ¿Qué hacemos para la instalación? Para la instalación, pues como viene Android Studio con el Gradle, lo único que tenemos que hacer es aumentar. Aquí dice nuestro primer paso, agregar a la clase pack de dependencias en el archivo build.gradle esta diferencia, esta línea de acá, ¿no? Que dice real pub io.real.realgradle plugin 602, que está la versión. Entonces esto de acá lo copiamos y nos vamos a ir al archivo de dependencias, que vendría a ser al Gradle, ¿ya? Y lo vamos a copiar. Entonces abrimos nuestro Android Studio. Aquí tenemos Will Gradle, el del proyecto.
y aquí tenemos, por ejemplo, algunas dependencias. Ahí tenemos nuestro class pack. Aquí pegamos y con eso le decimos que nuestro proyecto va a depender de esta clase, por lo tanto automáticamente se me sincroniza aquí, se me activa el sincronizador del Gradle para descargar todas las clases necesarias de esta ruta y poder trabajar. Bien, después de hacer eso, ese es el primer paso para instalar. Aquí vemos el segundo paso. Paso 2. Tenemos que aplicar también en nuestro archivo build.gradle, en ese archivo, pero este archivo es a nivel de la aplicación, ¿ya? Ahí tendríamos que poner apply plugin .real Android. Eso tendríamos que ponerlo en las dependencias, pero en el build.gradle a nivel de la aplicación. Entonces aquí tenemos el build.gradle a nivel del proyecto y este sería a nivel del módulo, ¿ya? Entonces aquí tenemos al final las dependencias y aquí le aumentamos esa ruta. Bien, entonces con esos dos, fíjense que son dos archivos que se llaman igual, pero uno es a nivel del módulo y otro es a nivel del proyecto. En el que está a nivel del proyecto ponemos la ruta según la versión que vamos a instalar, y en el que es a nivel de la aplicación del módulo, y también en dependencias colocamos apply plugin real Android. Con esas dos ya podemos sincronizar el Gradle para que pueda descargar todas las dependencias de la página oficial de Real. Bien, entonces esperamos ahí que descargue. Ya inició la descarga. Bien, ya demoró, ya estuvo, ¿sí? No fue más. ¿Sí? Ya está. Entonces con eso ya está descargado prácticamente el Real en nuestro proyecto para poder trabajar. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues una vez hecho eso, tenemos que hacer la configuración necesaria, que aquí mismo en la página oficial nos explica. Ya, aquí nos da, por ejemplo, una serie de bueno, hasta ahí termina la instalación. Ahora vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, ya eso ya vamos a ver para crear modelos más adelante. Lo importante ahorita sería la configuración. ¿Cómo podríamos configurar Real? Bueno, ahí está viendo cómo podríamos hacer los insert, inicializar Real. Ya, esto es parte de la configuración real.init. Y vamos a ir a la parte de configuración. Aquí está. Esta configuración puede variar entre una versión y otra. Ya nosotros estamos en la versión que hemos descargado en la documentación, por lo tanto aquí nos explica lo necesario para configurar. Por ejemplo, la mínima configuración que podríamos usar en esta versión es solamente esta línea, ¿no? Aquí tenemos otras opciones de configuración, por ejemplo para configurar módulos, migraciones. Aquí tenemos otra alternativa, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá dice real.init, le pasa el contexto, luego crea un objeto de tipo real configuration y aquí pone el nombre del archivo. Una vez que se construye ese objeto,
ya dice real.setDefaultConfiguration, ese objeto configuración. Y esto conviene hacerlo a nivel de aplicación, porque si lo hacemos a nivel de una actividad, pues no siempre la actividad de repente la vamos a utilizar. Es mejor hacerlo a nivel de configura, a nivel de aplicación, y si está a nivel de aplicación, pues va a estar para todas las actividades que vayamos a utilizar dentro de nuestro proyecto. Bien, entonces nos vamos a crear una clase apps para nuestro proyecto. Vamos a aumentar aquí. Aquí colocamos, le vamos a llamar myApp, una clase normal, y vamos a hacer que esta clase herede de application. Aquí ponerle extend application. Muy bien. Y luego ahí tendríamos que hacer vamos a ver si nos permite hacer el override de manera automática del onCreate, ¿no? Ya hemos utilizado esto en otros ejercicios, ¿verdad? Bien, aquí hacemos el override del onCreate. Nos vamos a crear entonces en el onCreate, vamos a llamar a un método que le vamos a llamar configurar realbd. Bien, creamos el método. ¿Qué hacemos en configurar realbd? Vamos a decir real.init, como estaba en la página oficial. Llamamos al init, y en el init le vamos a pasar el contexto. Como estamos a nivel de aplicación, entonces voy a decir que es de application context. Bien, una vez que ya real tiene el contexto como parámetro, vamos a crear un objeto de la clase real configuration. Le vamos a llamar config igual, y esto va a ser igual a new real configuration punto, así paréntesis, punto builder. Ahí usamos el constructor builder. Le vamos a decir punto name, le vamos a pasar un nombre de archivo, ya, le vamos a decir my realbd punto real. Bien, y finalmente punto build. Listo, con eso ya tenemos un objeto de tipo configuración. Ahora se lo vamos a setear a real. Real.setDefaultConfiguration, ese objeto config que hemos acabado de configurar. Y con eso ya estaría configurado y listo para poder utilizar real dentro de nuestro proyecto. Lo llamamos en el constructor, y para que esta aplicación pueda funcionar, no nos olvidemos que hay que colocar aquí en el manifest Android name myApp. Bien, eso hace que cuando nosotros levantemos la aplicación, prácticamente lo primero que se corre es esta aplicación de acá, y luego recién las actividades, ¿no? Por eso es que aquí configuramos primero real para que esté disponible para su uso. Bien, ahora vamos a crear los modelos, las tablas. Pues ya no usamos SQL, ya no vamos a decir create table, sino que directamente vamos a crear clases que representarían a las entidades persistentes en la base de datos.
Para no mezclarlo con esto, vamos a crearnos aquí un nuevo paquete. Eso no es obligatorio, en realidad uno puede escribir directamente, pero es bueno tenerlo ordenado el código, ¿no? Entonces vamos a decir package. Dentro de esta misma ruta, no lo borramos eso. Ahí le vamos a poner modelos, que son, ahí van a estar las clases que representan a la base de datos. Entonces aquí vamos a crear una nueva clase y le vamos a llamar, por ejemplo, vamos a poner una relación de uno a muchos, ¿ya? Entonces vamos a crear, por ejemplo, una tabla categoría y una tabla producto. Entonces categoría, una categoría tiene muchos productos, ¿no? Y un producto solo pertenece a una categoría, una relación de uno a muchos. Entonces voy a crearme la clase categoría, y voy a crearme también la clase producto. Bien, entonces en cada una de estas clases nosotros, para que puedan trabajar con Real, necesitamos hacer que hereden. Vamos a irnos aquí a categoría, hacemos que herede de la clase Real Object, este de aquí. Bien, fíjense que al haber puesto nada más en el Gradle, en el will.gradle tras configuraciones necesarias, y haber sincronizado el Gradle, Android ha descargado todas las clases necesarias para que podamos trabajar, ¿no? Entre ellas Real Object, por ejemplo, y aquí está el paquete. Bien, entonces hacemos que categoría herede de Real Object, también producto tendríamos que decir que herede de Real Object. Bien, vamos a definir los atributos. Por ejemplo, categoría va a tener un ID, entonces vamos a poner private de tipo entero, ID de la categoría, private de tipo string, vamos a ponerle el nombre de la categoría. Con esos dos atributos es suficiente, aunque es bueno en este tipo de, bueno, en realidad por cualquier tema de seguridad es bueno siempre aumentarle un atributo de la fecha de creación, ¿no? Bueno, le vamos a aumentar private de tipo date, le vamos a llamar. Normalmente en la mayoría de los gestores este atributo se llama createHash. ¿En qué fecha fue creado ese registro o ese objeto? Hacemos el import correspondiente. Ya está. Entonces nuestra categoría va a tener ID y nombre nomás en realidad, ¿no? Ya esto es tema de auditoría para decir en qué fecha fue creado. Bien, ahora una vez creado eso, ¿cómo hacemos la relación? Por ejemplo, una categoría tiene muchos productos, entonces para eso creamos una lista de tipo Real List, lo tenemos aquí, de tipo producto, y le vamos a llamar productos, ¿ya? Entonces con eso estamos diciendo que estoy en la clase categoría. Una categoría tiene muchos productos, que va a ser una lista. Con eso hacemos la relación prácticamente de uno a muchos. Vamos a definir la llave primaria. Para eso tenemos ciertas anotaciones, que son algunos atributos que nosotros podemos colocarle a las propiedades de la clase. Por ejemplo, ya existe la anotación primary key. Si le ponemos atrás del atributo, estamos diciendo que el ID es llave primaria. El nombre le vamos a decir que es requerido o obligatorio, sería el equivalente, o not null sería el equivalente en SQL, ¿no? La fecha le vamos a poner también que es requerido.
Para los tipos de datos primitivos como el in, el float, no es necesario colocar requiere, porque este sería un equivalente a no null. Y a nivel de objeto, pues un tipo de dato entero primitivo siempre va a tener por default el valor 0, ¿no? Entonces ya no sería nulo, por lo tanto provocaría un error que yo coloque, por ejemplo, a un atributo precio o a un atributo ID que es de tipo entero, ponerle requiere. Por default no es nulo al ser un tipo de dato primitivo. Bien, ahora vamos a hacer el constructor. Real exige que tengamos un constructor vacío, es decir, si no lo creamos ya estaría por default, pero como vamos a crearle nosotros nuestro constructor, entonces vamos a colocar un constructor categoría vacío. Bien. Y vamos a crear otro constructor que pueda recibir, por ejemplo, el nombre de la categoría. Y entonces vamos a decir aquí this.id va a ser igual. En este caso, pues no existe el autoincrement en real o el identity, ¿no? Que a veces lo conocemos así, pero vamos a simular. Ahorita vamos a hacer el método para hacer el autoincrement. El nombre lo vamos a inicializar en el nombre que recibe como parámetro, y la fecha de creación vamos a decir igual a new day. Y los productos, la lista que está declarada pero no está construida, va a ser igual a new, vamos a construirlo, a real list de tipo producto, una lista vacía, ¿no? Bien, entonces vuelvo a repetir, si no tuviéramos este constructor de acá, entonces como ya estamos definiendo un constructor con un parámetro, siempre utilizaría este constructor de acá. Por lo tanto, no funcionarían algunas funciones que ya maneja Real, que exige que toda clase de entidad tenga un constructor sin parámetros. Así. Bien. Nada más faltarían los getter y setters. Le vamos a poner aquí. Generar getter and setter para los 4 atributos. Ok, listo. Entonces ahí tenemos nuestro modelo para la clase categoría. Una categoría tiene un ID, tiene un nombre. Esto es para auditoría, la fecha de creación, y aquí estamos haciendo la relación de uno a muchos. Una categoría tiene muchos productos, ¿no? Por eso hemos creado una lista de tipo producto, de tipo real list. Bien, ahora vámonos a la clase producto, que prácticamente tendríamos que hacer lo mismo. La clase producto que va a tener, pues normalmente tiene, le vamos a poner un private de tipo entero, el ID, de tipo string, el nombre del producto, y de tipo float el precio. Vamos con las anotaciones. Este va a ser llave primaria, el nombre va a ser requerido, y al precio no es necesario ponerle requerido, porque al ser un tipo de dato primitivo ya es automáticamente ya tendría un valor 0 por default, ¿no? Mínimamente. Bien, el constructor, vacío, un constructor que reciba el
nombre del producto y el precio. ID igual a 0, nombre igual a nombre, precio igual a precio. Bien, los getter y setters. Listo. Entonces ya está nuestra clase producto, que con estos atributos que hemos definido en tiempo de ejecución, Real creará de manera automática, de manera interna, las tablas necesarias. Bien, finalmente vamos a guardar hasta aquí. Nos faltaría definir cómo vamos a hacer el autoincrement. Para hacer el autoincrement vamos a crearnos una clase para que nos pueda servir para todo. Vamos a crearnos un paquete acá, le vamos a llamar utilitarios. Okay. Y dentro de este paquete vamos a crear una clase que le vamos a llamar autoincrement. Autoincrementable. Ok. Muy bien. Bien, entonces en esta clase, como la vamos a usar para cualquier tabla, vamos a simular un autoincrementable en realidad. ¿Cómo podríamos hacer una simulación del autoincrementable? Vamos a suponer que nosotros ya tuviéramos en nuestros registros, qué sé yo, la categoría frutas, peras, fruta, lácteos, qué sé yo, la categoría carnes, por ejemplo. Entonces yo tendría que hacer un select para revisar cuántos registros hay acá, y si no hay ninguno, yo puedo resetear y decir que mi autoincrementable va a comenzar en 0, ¿no? Y si hay, entonces voy a recuperar el máximo ID, porque este podría tener el ID 1, este podría haber tenido el ID 5, porque de repente se han borrado, por decir, el 2, 3 y 4, se ha hecho un delete, y este podría ser el ID 15. Entonces si yo digo la cantidad más 1, podría generar un conflicto, ¿no? Entonces, pero yo puedo decir el máximo 15, y de ese 15 el siguiente va a ser 16. Entonces de esa manera tendríamos que trabajar. Como queremos que esta clase trabaje de manera genérica para cualquier clase, entonces podríamos hacer un método public. Le vamos a hacer un método estático para que no tengamos que instanciar un objeto de esta clase. Va a devolver un entero, pero existe una clase en Android que es la clase Atomic Integer, ¿ya? Pueden ustedes revisar y buscar. Por ejemplo, aquí vamos a poner Atomic Integer. Pues Atomic Integer es una clase que ya tiene un método que nos permite devolver el valor e incrementar, o primero incrementar y después devolver, ¿no? Por ejemplo, dice aquí add and get, decrement and get. Para nosotros, como vamos a inicializar en el ID máximo, tendríamos que utilizar el increment, increment and get, ¿sí?
Dice automáticamente incrementa en 1 el valor actual y después lo devuelve. Ahí tenemos toda la documentación para poder trabajar. Ok, revisan entonces esa parte. Por eso va a ser un atomic integer que va a devolver. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Le vamos a llamar generar siguiente valor. Así le vamos a llamar. Bien, ¿qué va a hacer generar siguiente valor? Está mal su nombre, ¿no? Porque en realidad no va a generar el siguiente valor, sino va a obtener un ID a partir del cual se va a ir generando. Le vamos a llamar generar ID. Entonces, ¿qué parámetros va a recibir este generar ID? Tiene que recibir la base de datos. Por lo tanto, le vamos a decir que va a recibir de tipo real la base de datos. Hacemos un enter aquí. ¿Ya? Va a recibir la base de datos y la clase para la cual vamos a generar un autoincrementable. Podríamos hacer nosotros un método, por ejemplo, generar ID, que reciba un objeto de tipo categoría, ¿sí? Puntual, ¿no? Pero tendríamos que hacer otro generar ID que reciba un objeto de tipo producto, otro, y así. Si tuviéramos 20 tablas, tendríamos que hacer 20 métodos. Si yo quiero hacer uno solo, veamos las alternativas que podrían existir. Como la tabla, la clase categoría hereda de real object, entonces podríamos hacer nosotros que aquí reciba de tipo real object. Le vamos a llamar, por ejemplo, obj modelo. ¿Ya? Entonces así, si nos pasan una categoría es de tipo real object. Si nos pasan un producto, también es de tipo real object. Por lo tanto, debería trabajar de manera en los lenguajes orientados a objetos, sería totalmente válido, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Tendríamos que hacer una consulta, vamos a decir de tipo real result, para recibir consultas. Esta consulta tendría que ser igual de tipo real object. Le vamos a llamar resultado. Va a ser igual a nuestra base de datos punto, vamos a hacer una consulta sobre el obj modelo. Le vamos a decir punto find all, que obtenga todo, y una vez que recupera todo, aquí, me faltó la M, ¿no? Eso. Bien. Entonces, una vez que recupera todo, aquí ya me está provocando un error, enseguida vamos a ver eso. Vamos a decir si ese resultado punto size, el tamaño de esa colección, es mayor a 0, quiere decir que sí tiene registros. Por lo tanto, yo tendría que recuperar el máximo ID para poder inicializar sobre este objeto el siguiente incrementable, ¿no? Entonces voy a decir aquí retornar new atomic integer, porque eso devuelve un atomic integer, y le voy a decir de ese resultado que me devuelva el máximo del campo ID. Como todos van a tener el ID, entonces que me devuelva el máximo del ID punto de tipo en formato de tipo entero. Bien, entonces devuelvo un atomic integer con ese número como respuesta. Si es que no fuera mayor a 0, entonces voy a retornar un atomic integer con el valor 0 para que el siguiente sea el 1. En cambio aquí devuelvo el máximo valor para que el siguiente sea 1 más que ese máximo valor.
Bien, ¿qué pasó aquí? Tengo que decir return new. Ahora sí. Hasta ahí estamos bien, sino que tenemos que resolver este problema. Aquí nos dice separarlo en declaración y asignación. No es necesario. Resultado de tipo real result igual a BD, que es de tipo real M. ¿Sí? Está bien. Punto where, le pasamos el modelo y final. Sino que el problema es aquí, dice que no puede ser aplicado a real object. En el where no puede recibir un real object. Y si le pasamos, por ejemplo, nosotros directamente, qué sé yo, por ejemplo, si esto fuera de tipo producto, ¿no? Y yo le paso aquí, por ejemplo, obj modelo, y aquí le pongo obj modelo. Ahora vamos a ver qué pasa. Me sigue saliendo un error. Tampoco, ¿no? Entonces nosotros queremos hacer de tipo real object. Mantengámoslo así. Bien, entonces lo que necesitamos aquí necesariamente es parametrizar este método. Para parametrizar este método, aquí, después de la definición del tipo de método, le vamos a crear un parámetro, le vamos a decir que va a ser de tipo T, vamos a crearnos un tipo T, que va a ser una herencia de la clase real object. ¿Ya? Entonces va a recibir objetos que hereden de la clase real object. Esa es la definición. Y aquí, en vez de decir que mi obj modelo sea de tipo real object, aquí yo puedo decir que mi modelo va a ser de tipo class, una clase de tipo T. Así. Bien, mi obj modelo es una clase de tipo T y T es cualquier objeto que herede de real object. Aquí lo estamos parametrizando y aquí ya lo utilizamos la clase T. Por lo tanto, mi real result ya sería de tipo T para que sea genérico. Y cuando diga where, aquí tendría que usar obj model. Bien, entonces ahí ya no nos sale error, ¿verdad? Entonces esa es una manera de hacer un método genérico. Este método serviría para recuperar un ID máximo de cualquier modelo que reciba como parámetro, siempre y cuando ese modelo herede de real object. Entonces podemos pasarle categoría, podemos pasarle producto. Si aquí tuviéramos persona, tuviéramos venta, tuviéramos compra, siempre y cuando esas clases hereden de real object, pueden ser parámetros aquí. Bien, entonces con eso ya tenemos nuestro método generar ID, que devuelve un atomic integer como respuesta. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar eso en nuestro modelo? Como la aplicación es la que funciona inicialmente, esta de aquí, entonces aquí vamos a crearnos variables estáticas por cada campo autoincrementable que necesitemos en nuestro proyecto. Entonces le vamos a poner public static
le vamos a poner de tipo atomic integer y le vamos a decir id producto, y esto va a ser igual a new, solamente vamos a declararlos, id producto, id categoría, ¿ya? Y en el constructor, después de configurar la base de datos, aquí vamos a decir de tipo real bd, o podemos decir real así con minúscula, el objeto de tipo real va a ser igual a real.getDefaultInstance, que ya ha sido configurado, ¿no? Entonces recuperamos esa instancia que ya se configuró inicialmente, y una vez recuperado, entonces yo puedo recoger la categoría. Por ejemplo, yo puedo decir id categoría, que es de tipo atomic integer, va a ser igual a nuestra clase autoincrementable punto generar id, y aquí le voy a pasar la base de datos y la clase para quien quiero generar un id. En este caso le voy a pasar categoría.class. Aquí hago el import correspondiente. Listo. Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Estoy inicializando el ID de la categoría, que es de tipo atomic integer, con el valor máximo de lo que ya está guardado en la base de datos. Y como esto corre y siempre está vigente la aplicación todo el tiempo, entonces estas variables siempre van a estar en memoria de la aplicación, ¿no? Entonces, si el usuario a partir de ahí va insertando, esas variables van a ir incrementando de uno en uno para ir generando el próximo ID mientras no cierre la aplicación. Y cuando cierre y vuelva a levantar, nuevamente se crea esta instancia de la apps, que es como un objeto ya estático, y recupera el máximo, y a partir de ahí va a seguir incrementando. Bien, entonces inicializamos el ID de la categoría en el máximo valor, y lo mismo el ID producto. Usamos nuestra clase autoincrementable punto generar ID, le paso la base de datos, que sería real, y el objeto, en este caso sería producto.class. Hacemos el import correspondiente y ya está bien. Bien, entonces con eso tenemos nuestros modelos creados. Tenemos una clase autoincrementable que le hemos creado como utilitario para poder utilizar con cualquier producto. Tenemos en la aplicación también configurado nuestro RealBDB. Esa configuración en realidad la hemos sacado de la página oficial de Real, ¿no? Que nos dice, aquí está el ejemplo, exactamente igual el código, cómo configurarlo. Hemos instalado, y para instalar basta con copiar aquí en el Gradle, en dependencias, el camino de las clases para que pueda descargar el Gradle, todo lo necesario para trabajar con Real. Y en el build.gradle, a nivel de la aplicación, tenemos que crear esta línea de acá. Una vez hecho eso, decimos sincronizar. Automáticamente se va a activar aquí la sincronización cuando hagamos un cambio en este archivo. Y después que sincroniza, pues no nos olvidemos colocar en el manifest también la aplicación. En la clase aplicación, el método configurar, lo llamamos aquí en el onCreate, y luego utilizamos nuestras dos variables id producto e id categoría para que puedan inicializarse en los mayores. Bien, finalmente aquí en categoría, en el constructor, habíamos puesto nosotros 0. Entonces, cuando creemos un nuevo objeto de la clase categoría,
en realidad tendríamos que decir hacer uso de nuestras dos variables globales que hemos creado en la aplicación. Entonces voy a decir aquí myapps punto id, estamos en categoría, id categoría, que este es un objeto de tipo atomic integer, ¿ya? Entonces tiene un método que se llama increment and get, o puede decir decrement and get, ¿no? Cualquiera de esos valores. En este caso me interesa el increment and get. ¿Por qué? Porque si yo lo inicializo en 0, me interesa que se incremente primero y después me devuelva. Entonces me devolvería 1. Si el máximo ID fuera 15 de lo que ya hay almacenado, entonces increment sería 16 y luego me devuelve el 16. Si otra vez creamos otro objeto, sería 17, 18 y así sucesivamente. Bien, entonces ahí el ID lo inicializamos en realidad en ese siguiente valor para cada objeto que se vaya a construir, ¿no? De esa manera es como si estuviera diciendo el ID que hay ahorita más 1. Lo mismo hacemos para categoría y para producto. Aquí habíamos inicializado en 0. Entonces voy a decir myapps.id producto increment and get. El increment and get devuelve un entero. Entonces ya es compatible con este ID de aquí. Bien, listo. Hasta ahí entonces en resumen cómo crear las tablas. Esto automáticamente va a crear las tablas. Tenemos las anotaciones, primary key, requiere para cada uno. Una categoría tiene muchos productos y la manera de hacer esa relación aquí en categoría es colocando una lista de tipo producto. Hemos creado nuestra clase producto y nuestra clase autoincrementable. Bien, hasta ahí entonces la primera parte que concierne en la instalación de Real, la configuración y la creación de modelos.